Muy bien. A ver, ¿qué problema es el que nosotros pretendemos resolver ahora con toda la maquinaria que ya se ha desarrollado a lo largo del curso? El problema tiene que ver con lo siguiente. Es un problema de dos partículas que en principio solo consideramos que puedan interactuar electromagnéticamente. Es decir, entre estas dos partículas, que les vamos a llamar partícula 1 y partícula 2, la interacción que se considera es la interacción electromagnética. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que la partícula 1 posee, además de la propiedad que es la masa, le vamos a poner m⁻₁, lo mismo que la partícula 2, m⁻², además de esta propiedad, posee una carga eléctrica. En general, a nosotros nos interesa que m⁻₁ corresponda a la masa propia del electrón, obviamente estamos hablando de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. O sea, estamos hablando nosotros, esta partícula es el electrón, ¿ya? O en principio, eso es lo que nos interesa. Por supuesto que pueden existir algunos otros átomos hidrogenoides con partículas que no necesariamente sean las que estoy mencionando, pero en principio, ya que estamos hablando sobre todo de los hidrogenoides, esta es la característica que a nosotros nos interesa. Es decir, que una de ellas tenga una masa igual a la masa propia del electrón, que quiere decir que en nuestro desarrollo no vamos a considerar efectos de la teoría especial de la relatividad. Segundo, la carga eléctrica de la partícula 1 es la carga del electrón, es decir, menos C. 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Ya? ¿Qué más? La masa M2, es decir, la partícula 2, tendrá una masa M grande, que en general podría ser el núcleo de cualquier átomo. ¿Ya? Podría ser entonces la masa del núcleo de cualquier átomo de la tabla periódica. Q2, por lo tanto, vendría a ser Z veces E, obviamente con signo positivo, porque representa
el número de protones que existen en este núcleo. ¿De acuerdo? Estas son nuestras características. Una partícula, en nuestro caso el electrón, otra partícula, un núcleo cualquiera de la tabla periódica, con una masa m y una carga z veces e, que corresponde al número de protones que existen en dicho núcleo. Z, por lo tanto, igual que en la nomenclatura química, representa el número atómico o igual al número de protones que existan en el núcleo. Bien, entonces un sistema como este fundamentalmente está en una interacción electromagnética que, como ya sabemos nosotros, requiere de dos elementos fundamentales. Uno, la distancia que los separa de centro a centro, que vamos a definir por R. ¿De acuerdo? Entonces, R acá representa la distancia entre las dos partículas. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es el otro elemento que nosotros vamos a considerar acá? R, distancia de centro a centro de ambas partículas. Ahí está. El aspecto que es sumamente importante que nosotros vamos a considerar es que R jamás va a poder ser igual a 0. ¿Ya? Cualquier cosa puede ocurrir menos que R sea igual a 0, ya que cuando R es igual a 0, pues la interacción electromagnética tiene un vacío debido a que el valor de esa interacción sería infinita y eso es inaceptable por completo. Entonces, es algo muy importante que uno debe recalcar. Ahora bien, la interacción electromagnética entre las dos está regido por la ley de Coulomb, que si ustedes desean, la magnitud de la fuerza de interacción se obtiene por la ley de Coulomb, donde Y sub 0 pues representa la permitividad eléctrica del vacío, que quiere decir un tercer elemento. Estas dos partículas están en una interacción electromagnética donde el medio en el que se encuentran las mismas, pues es el vacío, ¿de acuerdo? Entonces, acá, por favor, es importante mencionar esta situación. Ahora bien, si estas dos partículas están en interacción electromagnética y la fuerza que actúa sobre cualquiera de ellas está gobernada por la ley de Coulomb, esto implica que la energía potencial de interacción es solo función de R, y como todos sabemos, debe ser igual a menos, el menos va a estar automáticamente cuando sustituyamos los valores de las cargas, pero es simplemente igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, el producto de las cargas, sobre R. Es una función que solo depende de él. Ahora, ¿cómo obtenemos una a partir de la otra? Es un problema que ustedes seguramente lo han resuelto en su curso de electricidad y magnetismo, ¿verdad? Bien, no vamos a perder tiempo en ese detalle, pero esta es la energía potencial de interacción de estas dos partículas.
Si ustedes se fijan, es una interacción central. Y ahora, el hecho de que este problema sea un problema importante se debe fundamentalmente al hecho de que desde el punto de vista matemático, cuando uno plantee la ecuación de Schrödinger para este problema, el mismo va a poder ser resuelto de principio a fin de manera analítica, ¿ya? Entonces, la importancia fundamental de este problema radica en el hecho de que la ecuación de Schrödinger de este problema específico tiene una solución analítica completa. Entonces, tampoco vamos a discutir ahora la importancia, digamos, del hecho de que la solución que uno obtiene sea analítica y no necesariamente numérica. Ese es otro, digamos, aspecto que tal vez en algún momento lo hayan estudiado en algún curso de matemáticas, ¿verdad? Sin embargo, ahí está nuestro problema. Ahora bien, ¿por qué la ecuación de Schrödinger para este problema tiene una solución analítica completa? ¿Por qué? Porque este problema de dos cuerpos en una interacción de tipo central, ¿ya?, se puede transformar en un problema de una sola partícula sometida a una interacción, como en este caso. Es decir, un problema de dos cuerpos es transformable al problema de un solo cuerpo. Y como hemos nosotros visto en los anteriores capítulos, los problemas de un solo cuerpo en general pueden ser resueltos de manera analítica sin mayor dificultad, a no ser pues que el potencial al que esté sujeto sea un potencial extremadamente raro, ¿de acuerdo? Pero en este caso, por ejemplo, para este potencial, una vez que este problema de dos cuerpos sea transformado al problema de un solo cuerpo, va a tener una solución analítica completa. Pero antes de pasar a ese detalle, ¿por qué nuestro título? Átomos hidrogéneos. Bien, todo esto tiene que ver con el átomo más básico que existe en la naturaleza y el primero de los átomos en la tabla periódica, que es el átomo de hidrógeno. A ver, ¿cómo es el átomo de hidrógeno? ¿Cómo es el átomo de hidrógeno? El átomo de hidrógeno está formado por un protón, ¿verdad? Tenemos nosotros al protón y el mismo en interacción. Por supuesto que lo estoy dibujando infinitamente grande para que sea observable, ¿verdad? Y como partícula 1 a nuestro electrón. Ahí está. El átomo de hidrógeno es el resultado de la interacción de estas dos partículas, una de ellas el electrón y la otra el protón. Por supuesto que esta es una visión generalizada de la misma. Fíjense, si M1 es el electrón, es decir, es la masa propia del electrón, esta sería la carga del electrón, entonces todo anda muy bien con la partícula 1 y en la definición de los átomos de hidrógeno. En relación a la partícula 2, la masa sería la masa del protón, esta M grande sería la masa del protón, y la carga Q2 vendría a ser más E, ya que para
un núcleo con un solo protón, Z sería igual a 1, por lo tanto la carga sería más E. Entonces estamos hablando nosotros de la interacción entre dos partículas con esas características. R, otra vez acá, sería la distancia que separa al protón del electrón. El resultado de esa interacción, entonces, genera lo que todos conocemos como el átomo de hidrógeno. Si ustedes desean, para que todos estemos, entre comillas, contentos, tal vez podríamos suponer que el electrón está girando alrededor del protón como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Bien, pero esta es una figura, digamos, un poco clásica de la situación. Veremos un poco más adelante que no ocurre tal cosa. La situación es mucho más complicada de lo que podemos apreciar acá, pero en una primera aproximación podríamos decir que el átomo de hidrógeno es un sistema en interacción electromagnética compuesta por una partícula que es el electrón y la otra que es el protón. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos al hidrógeno, que en notación eh, tal cual nosotros conocemos al hidrógeno, pues tendríamos por representación la letra H mayúscula para el mismo. Ahí está el hidrógeno. ¿Ok? A ver. Si este es el hidrógeno, estamos hablando de una interacción de dos partículas. Cuando hablamos de hidrogenoides, tendrá que ser algo parecido a esto que nosotros estamos observando. Entonces, parecido en el sentido primero de que siempre se va a tratar de dos partículas, de dos objetos en interacción electromagnética, ¿ya? Porque así es como es el hidrógeno. Entonces, siempre se tratará de dos partículas en interacción electromagnética. Muy bien, ¿qué es lo que va a cambiar para que sea hidrogenoide? Lo que va a cambiar, como ustedes pueden apreciar acá, es esto, que en principio es un protón para que en general se trate de un núcleo cualquiera, ¿ya? Un núcleo cualquiera. ¿Constituido por qué? Bien, si este es un núcleo cualquiera, entonces la generalización vendrá a consecuencia de que ese núcleo cualquiera este es un núcleo, ¿no? Nosotros sabemos que en el núcleo hay Z protones y N neutrones, ¿verdad? Muy bien. Lo que caracteriza al núcleo en general es un número A que se conoce como el número de nucleones. Bien, ¿qué es el número de nucleones? Este número A se obtiene simplemente sumando el número de protones con el número de neutrones. Así uno tiene el número de nucleones. Es decir, de ahora en adelante, en esta nomenclatura del núcleo o nomenclatura nuclear, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
que hablamos nosotros de los protones como un nucleón, al igual que de los neutrones como un nucleón, ¿de acuerdo? Indistintamente, cualquier partícula del núcleo, pues representa un nucleón. Entonces, ¿cuántos nucleones hay? Igual al número de protones más el número de neutrones. En el caso específico del hidrógeno, el número de nucleones, ya que no hay ningún neutrón, es igual al número de protones, que es igual a 1. O sea que sería A igual a 1. Entonces, en la nomenclatura nuclear, ¿ya?, al hidrógeno se le da este simbolismo, donde este número acá es el número Z y este número acá es el número A. Por supuesto que al estar relacionados solo necesitamos conocer dos de ellos porque el tercero es automático. Entonces, desde el punto de vista de la nomenclatura nuclear, ¿ya?, el hidrógeno que nosotros podríamos escribir bajo esta nomenclatura de esta forma, desde la nomenclatura nuclear, el hidrógeno es H de 1, 1, es decir, subíndice 1 y supraíndice 1, donde este 1 representa el número de protones y este número representa el número de nucleones total. Aquí está claro que este núcleo, en el caso de hidrógeno, es simplemente un protón. O sea que esto es igual a decir que es un protón. Esa es la terminología o esa es la nomenclatura nuclear. ¿Alguna consulta hasta aquí? A ver, para que sigamos probando, Si yo pensare, por ejemplo, en el núcleo de helio, ¿ya? ¿Cómo es el helio? Si este es el hidrógeno, voy a poner acá. El helio en su núcleo tiene 2 protones, pero también tiene 2 neutrones. ¿De acuerdo? En la nomenclatura de este tipo, el helio es He, ¿verdad? Pero según esta nomenclatura, entonces aquí abajo tendríamos un 2, pero aquí arriba tendríamos un 4. Esto es el helio, el núcleo del átomo de helio. Esa es la nomenclatura nuclear para el helio. Y así sucesivamente. Ustedes pueden agarrar todos los elementos de la tabla periódica y escribir con esta nomenclatura toditos esos núcleos, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando uno está interesado en describir a un átomo hidrogenoide, pues lo que hace es que, siendo que la partícula 1 siempre va a ser el electrón y lo que cambie sea el núcleo, entonces tendremos siempre la manera de poder advertir esta situación. Entonces, para el caso del átomo de hidrógeno, pues no hay ningún símbolo adicional que poner para decir que en estado neutro el hidrógeno tiene un electrón y su nomenclatura es exactamente como estoy mostrando acá. Ahora, nuclearmente, ya sabemos que es solo esto que estoy mostrando acá. Pero a nosotros nos interesa como átomo, no como núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, la nomenclatura que vamos a usar para el hidrógeno en estado neutro, ¿qué quiere decir? Que haya tanto positivos en el núcleo como negativos a su alrededor, en este caso electrones, esta va a ser la nomenclatura para el hidrógeno en estado neutro.
un protón y un electrón. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo arranque este único electrón que se mueve alrededor del protón para formar el hidrógeno, entonces vamos a decir una cosa, ¿de acuerdo? Vamos a decir una cosa. Vamos a ponerle un signo más aquí arriba. ¿Y esto qué va a representar? Va a representar la situación de este átomo, pero al cual se le ha arrancado el único electrón que tenía. Entonces, esto es equivalente otra vez a decir que es simplemente un protón. En la nomenclatura nuclear y en la nomenclatura atómica, ¿de acuerdo? Esto representa al protón. Ahora, muy bien. Yo puedo hacer esto también. Ponerle un signo menos encima. ¿Qué significa esta situación? Que nosotros hemos aumentado, por cualquiera sea el mecanismo, que no importa ahora, un segundo electrón girando alrededor del protón. Eso es que le da esta característica de negatividad y por lo tanto se dice que es un hidrógeno, un átomo de hidrógeno simplemente ionizado. Este es un ion de hidrógeno al cual se le ha cargado con un electrón más. Si yo osare cargar al mismo con un segundo otro electrón, además de este, pues habría que ponerle un otro signo menos, ¿de acuerdo? Para indicar de que se ha introducido sobre la base, que es el átomo de hidrógeno, pues un segundo electrón. Y ahí está. Esta es la nomenclatura atómica de los hidrógenos que pueden haber. Pero otra vez, este es aquel hidrógeno en estado neutro, aquel que tiene igual carga positiva en el núcleo que a su alrededor. Ahora, pasemos al helio. Si a mí no me interesa la nomenclatura nuclear, ¿verdad? Vamos a agarrar, no me interesa la nomenclatura nuclear, pero yo sé que aquí hay dos protones. ¿Ah? Pero hay dos electrones. Aquí está uno y aquí está. Por supuesto, pues que yo estoy exagerando con el tamaño en todo para que sea posible la visualización. ¿Ah? Desde el punto de vista de la nomenclatura atómica, este vendría a ser el helio tal cual, en estado neutro. Hay dos protones, dos electrones, este es neutro. Entonces tenemos la nomenclatura del átomo de helio en estado neutro. ¿Qué pasaría si nosotros agarramos y por algún mecanismo, pues arrancamos a uno de los electrones? Desde el punto de vista de la nomenclatura atómica, ¿ya? Este helio habría pasado a ser helio más. ¿Por qué? Porque es evidente de que hay una falencia en la neutralidad a favor de los positivos. ¿Cuántos a favor? Un positivo. Entonces, este es el helio que se conoce como simplemente ionizado, ¿eh? Y para su ionización se ha arrancado uno de sus electrones. Entonces tenemos el helio más. ¿Está bien?
Este de acá ahora se parece a esta configuración. O sea que el helio más será bautizado como un átomo hidrogenoide, en el sentido de que se parece a esta estructura, parecido al hidrógeno, hidrogenoide. ¿De acuerdo? Entonces tenemos no el átomo de hidrógeno, pero tenemos un átomo de helio hidrogenoide. ¿De acuerdo? Ahora, ¿será que podemos hacer lo mismo para todos los átomos de la tabla periódica? Por supuesto. ¿Cuál es el siguiente en la tabla periódica? A ver, ¿dónde están esos químicos? ¿Cuál es el siguiente elemento de la tabla periódica? Voy a dibujar acá. ¿No? Aquel que tenga pues 3 protones, ¿verdad? Y obviamente que tenga 1, 2, 3 electrones. La notación para este es el litio y le ponemos Li, ¿verdad? Hidrógeno, helio, líquido o litio, perdón, dependiendo de la posición en la tabla periódica. ¿eh? Hidrógeno en la punta izquierda, helio en la punta derecha y debajo acá el litio. ¿Mm? Bien, ahí está el litio. Repito, podríamos escribir su expresión nuclear, pero no nos interesa por el momento. Lo que nos interesa es hablar sobre átomos hidrogenoides. Entonces nos interesa su nomenclatura atómica. Esta sería la nomenclatura de un átomo de helio con estas características, neutro. Pero si arrancáramos a uno de ellos, entonces nos quedaría litio más. Pero si arrancáramos el otro y nos quedáramos simplemente con uno de ellos, entonces tendríamos en la nomenclatura atómica litio más más. Este litio más más es el que se parece a este sistema, es decir, es en el sentido del átomo de hidrógeno otro átomo hidrogeno, ¿verdad? Un núcleo con masa M grande del núcleo, con una carga, en este caso, 3 veces E, ¿ah? Pero con un único electrón a su alrededor. Este es el átomo hidrogenoide de litio. Y así ustedes podrán obtener todos los átomos hidrogenoides de todos los elementos de la tabla periódica. Por supuesto que se hace un poco muy complicado a medida que el átomo tiene más electrones alrededor de su núcleo. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, tal parece que no. Ok, entonces ahora que lo hemos comprendido, ¿verdad? Ahora entendemos esto de átomos hidrogenoides, vale decir, no solamente vamos a resolver este problema, sino todos estos problemas, es decir, vamos a resolver los átomos hidrogenoides. Vale decir, un sistema en interacción electromagnética dado por esta expresión. ¿Ah? Este es el gráfico, esta es la fuerza que actúa sobre alguno de ellos y esta es la energía potencial que los mantiene ligados. ¿Está bien? Ok.
Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a tener que transformar esto a una sola partícula. ¿Cómo se hace? Con el concepto centro de masas del sistema. Este concepto de centro de masas es el que nos va a permitir a nosotros transformar el sistema de dos partículas al de una sola partícula. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en algún lugar entre estos dos, si es que yo los pongo de esta manera para evitar algún tipo de complicación, ahí está. Esta va a ser la línea que une de centro a centro ambos cuerpos. R es la distancia. En este extremo se encuentra una de nuestras partículas. Voy a poner, tal vez valga la pena hacer un poco más grande. Ahí está. En este extremo. Y en el otro extremo, pues vamos a poner a nuestro electrón. O perdón, los rojos que estamos poniendo, ¿no? Ahí está. Tal vez un poquito más para que se note. Ya, perfecto, muy bien. Entonces tenemos a nuestra carga Z veces E. Aquí está, a nuestra carga Z veces E, masa M, a nuestra carga menos E, y su masa M sub 0. ¿Ah? Si vamos a estar fuera de, de las consideraciones de la relatividad de Einstein, entonces ni M ni M sub 0 pues van a necesitar cambiar porque las velocidades con las que se mueve no son suficientes como para llegar al menos al 10% de la velocidad de la luz, como ustedes ya deben recordar del capítulo de relatividad, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, en algún punto, voy a usar esto, voy a poner acá, está el centro de masas. Acá está nuestro centro de masas, a lo largo de esta línea, ¿verdad? Bien, a una distancia R1 y por supuesto el otro a una distancia R menos R1. ¿Cierto? Ajá. Ahora, esto, una vez transformado, define al centro de masas y a una distancia R del mismo. Voy a poner de esta manera para que no crean. Ya, ok, no importa, así está bien. Y a una distancia R del mismo, pues está nuestra otra partícula. Me gustaría poner de otro color. Aquí está. La única partícula que queda de ellos, ¿ah?, que es la masa reducida del sistema. Pues vamos a escribir. Esa masa reducida del sistema habitualmente se le pone este símbolo para la misma y no es otra cosa que el producto de ambas masas
sobre la suma de las mismas. Si yo transformo esto para que tengamos una idea, voy a pasar a dividir, esto me va a dar, fíjense por favor, ¿ya? Me va a dar m sub 0 partido 1 más m sub 0 sobre m, ¿verdad? Entonces, en el caso en el que la masa de m2, que es m grande, sea mucho más grande que m sub 0, este es un número muy pequeño, 1 más un número muy pequeño sigue siendo más o menos 1, o sea que mu tiene la misma masa que m sub 0. Dicho de otra forma, el centro de masa se encontraría prácticamente en el centro de m grande y es como si m sub 0 se estuviera moviendo simplemente alrededor de m grande. Y todo esto pues sería en paz, ¿verdad? Eso es si m grande fuera mucho mayor que m sub 0. Ahora bien, en una situación general, pues tendríamos que considerar la posibilidad de que el centro de masas no coincida con el centro de m grande y que esté situado a una distancia R1. La primera aproximación, por supuesto, es considerar que R1 es 0, prácticamente. Pero nosotros vamos a considerar de que R1 no es grande, pero tampoco es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, todo es como si estuviera girando alrededor del centro de masas que está completamente fijo, vale decir, no va absolutamente a ningún lugar. ¿Por qué? Porque este es un único sistema, este no está en interacción con nada más a su alrededor, no se olvide que estamos en el vacío, por lo tanto, este punto está fijo en el espacio. Y es mu que se está moviendo alrededor de ese punto fijo, ¿de acuerdo? Por supuesto que la interacción real es entre estos dos cuerpos, ¿ya? Pero el resultado neto es como si hubiera un solo cuerpo, pues sometido a la interacción que la voy a volver a escribir acá, que depende de R, es decir, de esta distancia de separación real, ¿verdad? Y está dado por 1 sobre 4 pi y sub 0. Aquí tengo que poner, por supuesto, el signo, si ya voy a poner todo, y tendríamos z veces e elevado al cuadrado partido r, ¿verdad? Ahí está. Esa es la energía potencial de interacción de este sistema de dos partículas. Que en el fondo que hemos hecho por este concepto de centro de masas, hemos transformado el mismo al de una sola partícula moviéndose alrededor del centro de masa. Ahora bien, esto en el fondo, si ustedes quieren, es mejor observarlo desde esta lógica. Tenemos un sistema en el que, si desean, ponemos los ejes X, Y y Z, ¿verdad? Donde en el centro de este sistema de coordenadas está nuestro centro de masas y a una distancia del mismo, pues se encuentra, a la distancia R, se encuentra la partícula que está moviéndose alrededor del centro de masas. Ahora bien, este problema, como tiene simetría esférica, es mejor plantearlo en coordenadas esféricas. ¿Qué quiere decir?
un sistema R, tita, phi. O sea que las coordenadas de este punto acá son R, tita y phi. Está por demás decir que los límites para cada uno de ellos están entre 0 e infinito. Este quedaría entre 0 y pi, y este entre 0 y 2pi. ¿Verdad? Entonces, R, que va del origen del sistema de coordenadas al punto donde se encuentra la masa reducida del sistema, ¿eh? Tita, que es el ángulo que forma R con el eje Z, que solo puede ir desde 0 hasta el otro extremo, que sería pi, y phi, que puede dar una vuelta por completo. Entonces, fíjense, esta es la proyección de R sobre el plano X y Y. Entonces, phi representa el ángulo que define a esta proyección, que puede variar desde 0, que sería justo cuando coincide con el eje X, y cuando damos una vuelta completa, que sería 2pi. Entonces, de esa manera cubrimos todo el espacio en coordenadas esféricas. Una primera situación es, ¿por qué resolvemos este problema en coordenadas esféricas y no así en cartesianas o, qué sé yo, en cilíndricas o en elípticas o lo que fuera? Porque creemos que es un problema cuya simetría es una esfera. ¿Qué quiere decir? Pues en esta lógica, este cuerpo podría encontrarse pues en cualquier dirección con igual posibilidad. Entonces, eso define un cascarón esférico y por lo tanto tal vez sea más conveniente resolver bajo ese sistema de coordenadas. No estoy diciendo que no se pueda resolver si usamos los otros sistemas de coordenadas, pero ustedes entienden de que si tiene una cierta geometría, es decir, si el problema tiene una cierta simetría, el resolverlo bajo otra simetría siempre solo complica desde el punto de vista matemático. No digo que no tenga solución, pero la solución se obtendrá luego de muchos pasos adicionales que tal vez podrían ser evitados si es que uno resuelve en la simetría que posee. ¿Ya? Sabemos que tiene sí simetría esférica y por lo tanto el problema se va a poder resolver mucho más fácilmente bajo este sistema de coordenadas. ¿Ya? Entonces lo único que falta acá es el planteamiento del problema en cuestión, que pasa por escribir la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escribir la ecuación, que sea visible, por favor. ¿Verdad? La ecuación, ecuación de Schrödinger. Puntitos ahí, ¿ya? ¿Y cuál es esa ecuación? ¿Cuál es la ecuación de Schrödinger? Como ustedes ya saben, es el operador de Hamilton aplicado por la función de onda, que debe ser igual a E por psi para nuestro problema. ¿Por qué resolvemos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo? ¿Mm? ¿Por qué? Porque aquí está, la energía potencial del operador de Hamilton es independiente explícitamente del tiempo. Entonces, ese es el motivo, ¿no?
Entonces vamos a resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo y por lo tanto todos sabemos que aquí las incógnitas son la energía del sistema y dos, la función de onda de nuestro sistema en cuestión. ¿Ya? Pues en el fondo, ¿de qué se trata? Sabemos que esta situación es tal que M es relativamente mucho más grande que M sub 0. En el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos queriendo obtener la energía con la cual el electrón se está moviendo alrededor del protón. En el fondo, eso es lo que es. ¿Ya? Pero además, con psi y el módulo cuadrado del mismo, que es lo que en verdad nos importa, definiríamos las regiones de mayor probabilidad en las que el electrón se encuentra alrededor del núcleo. Eso es lo que nos interesa en el fondo. O sea que cuando resolvamos este problema con el hamiltoniano que voy a escribir enseguida, ¿verdad? Va a tener como incógnitas la energía con la cual el electrón se mueve alrededor del núcleo y con el cuadrado de esta función sabremos las regiones del espacio que tienen mayor probabilidad de presencia del electrón alrededor del núcleo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Ok, ¿cuál es el hamiltoniano de nuestro sistema? En nuestro caso, el hamiltoniano es un operador en 3 dimensiones que, por lo que acabamos de decir, lo escribiremos en coordenadas esféricas y por lo tanto, pues depende de las coordenadas r, θ, φ. ¿Verdad? ¿Y a qué va a ser igual entonces ese operador de Hamilton? Va a ser igual a menos h barra cuadrado partido 2 veces mu, donde mu es la masa reducida del sistema. Estamos escribiendo el término del operador de energía cinética de esta partícula. ¿Verdad? Ahí está su energía cinética. Donde este es el operador de Laplace, que habrá que escribir en coordenadas esféricas. A eso tendremos que aumentar la energía potencial de interacción entre los dos, que es esta expresión, que lo voy a dejar como U sub E, cuyo valor explícito es el que tenemos acá. Ahí está el hamiltoniano. Repito, nabla cuadrado es el operador de Laplace, que en este caso tendríamos que escribir en coordenadas esféricas. ¿Ya? Bien, en coordenadas esféricas, este es el operador de Laplace, que los matemáticos también suelen escribir nabla cuadrado como una delta mayúscula, ¿de acuerdo? O sea que este operador aplicado sobre una función en coordenadas esféricas r, θ, φ, es como el que estoy mostrando a continuación. Es muy intimidante, pero ya vamos a ver que se puede tomar al mismo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, ahí está. Este es el operador de Laplace en coordenadas esféricas aplicadas a una función que depende de r, θ y φ. Ya veremos la próxima sesión cómo es que vamos a plantear la solución de nuestro problema. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, ¿cuál es nuestro problema? Es este. H de r, θ, φ, aplicado sobre la función que depende de r, θ, φ, que nos va a entregar a nosotros E, que es la energía de nuestro sistema,
multiplicado por la función de R tita, donde H, repito, es el operador que hemos escrito anteriormente. Dicho de otra forma, esto es menos H barra cuadrado sobre 2 veces mu nabla cuadrado, que es esto acá. Si ustedes le quitan F, pues va a quedar nabla cuadrado. Si ustedes sacan a F de acá, a F de acá y a F de acá, entonces nos queda nabla cuadrado en coordenadas esféricas y UDR, que es la energía potencial de interacción. Ese es nuestro problema. Ese es el problema que pretendemos nosotros resolver. ¿Para qué? Repito, hallar por un lado la energía y por otro la función que nos va a permitir obtener el módulo cuadrado de esto, que está asociado con la probabilidad. ¿De qué? De presencia del electrón alrededor de su núcleo. ¿En qué? En un átomo hidrógeno.